Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en algo realmente especial. Ya saben que por aquí, en este rinconcito de la red, amamos con locura el romance, las historias que nos hacen suspirar, los personajes que nos roban el corazón y, por supuesto, el mágico mundo de las series turcas. Y hoy tenemos un vídeo que lo tiene todo. Prepárense porque vamos a explorar un momento que honestamente, me deja sin aliento cada vez que lo veo. Hoy, amigos y amigas, vamos a zambullirnos en una de esas escenas que te atrapan, que te hacen creer en el amor verdadero, en esas situaciones que te recuerdan porque amamos tanto las novelas turcas, esas que nos hacen reír, llorar y sobre todo, soñar. ¿De qué vamos a hablar? De la serenata. Pero no una serenata cualquiera, de Kerem cantándole a Hande. Sí, exacto, de ese momento icónico, de esa declaración de amor musical que ha marcado a tantos de nosotros, de la serenata más romántica que jamás verás. Bueno, al menos en mi humilde opinión, y creo que en la de muchos de ustedes también. En el vídeo de hoy vamos a desglosar, analizar a fondo y disfrutar al máximo de esa escena icónica. Vamos a revivir ese momento mágico, vamos a diseccionar cada elemento que lo hace tan especial, desde la letra de la canción hasta la innegable química entre los protagonistas. Vamos a hablar de la letra, de la música, de la interpretación vocal de Kerem Bürsin, de la increíble actuación de Hande Erçel, de la dirección de la escena, de los detalles que la hacen memorable, de todo lo que hizo de esa serenata algo tan especial y que sin duda, se ha grabado en la memoria de todos los fans. Prepárense para enamorarse de nuevo, para sentir mariposas en el estómago y para revivir la magia del Love is in the air. Antes de empezar y como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si aún no son parte de esta linda comunidad, les invito a suscribirse al canal ahora mismo. Es completamente gratis y les aseguro que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos hablando de series turcas, analizando escenas memorables, compartiendo curiosidades, comentando noticias y en general, compartiendo nuestra pasión por este universo que tanto nos gusta. Suscríbanse, denle a la campanita para no perderse ninguna notificación y sean parte de esta familia que amamos las series turcas. Ya saben que aquí nos encanta compartir, debatir y sobre todo, disfrutar juntos de nuestras series favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la serenata más romántica de la historia. Vamos a sumergirnos en ese momento mágico, en ese instante que nos hace suspirar y creer en el amor. Si son fans de Love is in the air, conocida como Sen Kalkam en turco, ya saben exactamente de qué estoy hablando. Si aún no han tenido el placer de verla, prepárense para una experiencia inolvidable. Estamos hablando de la escena en la que Kerem Bürsin, en el papel del apasionado y un tanto terco Serkan Bolat, decide dejar de lado el orgullo y expresar sus sentimientos a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel. ¿Y cómo lo hace? Con una serenata. Pero no cualquier serenata, no. Una serenata que rompe corazones, que te eriza la piel y que te hace creer en el poder del amor. La escena es simplemente guau. La combinación de factores, la situación en la que se encuentran los personajes, la música elegida, la voz de Kerem, la interpretación de ambos actores, todo se fusiona para crear un momento que se te graba a fuego en el corazón, un recuerdo imborrable que los fans atesoramos. La escena ocurre en un punto crucial de la serie. Eda y Serkan están pasando por un momento de crisis, de desafíos. Hay malentendidos que han creado distancia entre ellos, secretos que amenazan con separarlos, y obstáculos que parecen insuperables. Sin embargo, bajo la superficie, el amor que sienten el uno por el otro sigue ardiendo con fuerza. Es un amor que desafía todo, un amor que lucha por sobrevivir. Serkan, atormentado por la posibilidad de perder a Eda, por verla alejarse de él, decide hacer algo que marque la diferencia, algo que demuestre la profundidad de sus sentimientos y que le permita reconquistar su corazón. Decide romper las barreras, dejar de lado su orgullo y expresarse de la manera más honesta y romántica posible. ¿Y qué hace? Le canta una serenata a Eda. Pero no es una serenata improvisada. Es una serenata cuidadosamente pensada, elegida con esmero y llena de significado. La canción, que es el elemento principal de la escena, es perfecta para el momento. La letra, que habla de amor, de anhelo, de esperanza, de la belleza de la persona amada, se adapta como un guante a la situación que están viviendo Serkan y Eda. Es un momento de vulnerabilidad, de confesión, de dejar de lado el orgullo y mostrar lo que realmente se siente en el corazón.
Es la promesa de un nuevo comienzo, la esperanza de un futuro juntos. La elección de la canción fue sin duda clave para el éxito de la escena. No es una canción cualquiera, es una que resuena con la historia de los personajes, con sus sentimientos, con sus anhelos. Es una canción que refleja su amor, su pasión, su lucha por estar juntos. La melodía, sencilla pero cautivadora, permite que la voz de Kerem brille, que la emoción fluya libremente, que las palabras de la canción lleguen directamente al corazón de Eda y por supuesto, al nuestro. La música es el vehículo que transporta los sentimientos, que nos sumerge en la historia y que nos hace sentir lo que los personajes están sintiendo. Y aquí, amigos, quiero hacer un paréntesis. Hablemos de la voz de Kerem Bürsin. Sé que hay opiniones divididas al respecto. Algunos la aman, otros no están tan convencidos. Pero en mi opinión, Kerem tiene una voz muy peculiar, con un timbre muy característico que transmite mucha sensibilidad, mucha sinceridad, mucha emoción. Y en esa escena, con esa canción, con esa interpretación, es simplemente perfecto. La voz de Kerem con su peculiaridad, con su timbre, con su entrega, logra transmitir la vulnerabilidad de Serkan, su amor desesperado, su esperanza de un futuro con Eda. La voz es el vehículo que expresa los sentimientos, que rompe barreras y que llega directamente al corazón. Ahora hablemos de la actuación de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin es un actor talentoso, y en esta escena lo demuestra una vez más, con una interpretación impecable. Su expresión, su mirada, la forma en que canta, la forma en que se entrega a la canción y a la interpretación, la forma en que mira a Ande, todo transmite una autenticidad que te llega al alma, que te toca el corazón. Se nota que está poniendo el alma en esa interpretación, que se está dejando llevar por las emociones del personaje, que está sintiendo las palabras de la canción, que está viviendo el momento. No es solo un actor cantando, es Serkan Bolat expresando sus sentimientos más profundos a Eda YLDZ. Y esa, para mí, es la clave del éxito de la escena. Esa autenticidad, esa entrega, esa capacidad de transmitir emociones genuinas es lo que hace que la escena sea tan especial y que nos llegue tan profundamente. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la química innegable que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La química entre ellos es palpable, es algo que salta a la vista, que se siente en cada escena en la que comparten, en cada mirada, en cada gesto. Y en la serenata, esa química se intensifica aún más. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que interactúan, la forma en que se transmiten emociones, todo contribuye a crear un momento mágico, un momento que los fans recordamos con cariño, un momento que nos hace creer en el amor, en la conexión, en esa chispa especial que solo existe entre dos personas que están destinadas a estar juntas. Hande Erçel, con su actuación, completa la escena a la perfección. Su expresión de sorpresa, de emoción, de incredulidad, de amor, es simplemente cautivadora. Es la receptora de esa declaración de amor, de esa serenata, y su reacción es igual de importante para que el momento funcione. Su mirada, su reacción a la voz de Kerem, a las palabras de la canción, a la entrega de Serkan, es simplemente preciosa. Su rostro refleja toda la gama de emociones que siente Eda, la sorpresa, la alegría, la incredulidad, el amor, la esperanza. Hande es la cómplice perfecta, la que recibe y reacciona a la declaración de Serkan, la que le permite a Kerem brillar y al mismo tiempo brillar junto a él. La dirección de la escena también es fundamental. La cámara, los planos, la iluminación, todo está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera romántica y emotiva. El uso de la luz, la forma en que enfocan a Kerem y a Hande, la forma en que capturan sus expresiones, la forma en que se juega con los ángulos, todo contribuye a que la escena sea visualmente atractiva y que te sumerjas aún más en la historia. La dirección es la que guía al espectador, la que nos permite experimentar la escena de la manera más intensa posible. La elección de los planos, el movimiento de la cámara, la iluminación, el montaje, todo está al servicio de la emoción, al servicio de la historia. Y un detalle que me gusta mucho y que creo que le da un toque especial a la escena, es la reacción de los personajes secundarios. Las caras de los amigos, de los compañeros de trabajo, la sorpresa, la emoción, el apoyo, eso también ayuda a que el momento sea más especial, a que se sienta aún más real, más auténtico. Es como si todos estuvieran celebrando el amor de Serkan y Eda, como si estuvieran sintiendo la magia del momento junto a ellos. La reacción de los personajes secundarios nos recuerda que el amor es algo que se comparte, algo que se celebra, algo que une a las personas. Esta escena es mucho más que una simple canción. Es una declaración de
Mor, un momento de vulnerabilidad, una promesa de futuro, un acto de valentía y de entrega. Es la prueba de que el amor verdadero existe, de que hay que luchar por él, de que hay que demostrar los sentimientos, de que hay que dejar de lado el orgullo y dejarse llevar por el corazón. Es una escena que nos recuerda porque amamos las series turcas, porque nos enganchamos a sus historias, porque nos emocionamos con sus personajes, porque nos hacen sentir tantas emociones. Es una escena que toca el corazón, que nos hace creer en el amor y que nos recuerda que la vida está llena de momentos mágicos. Esta serenata es un claro ejemplo de cómo el romance, bien escrito y bien interpretado, puede tocar el corazón de la gente. Es una escena que se ha convertido en un clásico de las series turcas, y que seguirá emocionando a los fans durante mucho tiempo. Es un momento que se comparte, que se comenta, que se disfruta y que se recuerda con cariño. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría que le cantaran una serenata así? Yo levanto la mano. En definitiva, la serenata de Kerem Ande es una escena inolvidable, un momento mágico que nos regala Love is in the air. Es una combinación perfecta de música, actuación, química, dirección y emoción, que nos hace creer en el amor verdadero y nos recuerda por qué amamos tanto las series turcas. Es un momento que nos hace suspirar, que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Hemos analizado la canción, la actuación de Kerem y Ande, la dirección de la escena, la química entre ellos, la reacción de los personajes secundarios y el impacto que ha tenido en los fans. Hemos desmenuzado cada detalle, cada elemento que hace que esta escena sea tan especial y que la hayamos grabado en nuestra memoria. Espero que les haya gustado este análisis y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Revivir esta escena, hablar de ella, compartir nuestras opiniones y sentimientos, siempre es un placer, un regalo para el alma. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya encantado este análisis de la serenata más romántica de Kerem Ande, una escena que nos toca el corazón y nos recuerda por qué amamos tanto las series turcas. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gusta tanto esta escena como a mí? ¿Cuál es su momento favorito? ¿Qué les transmite esta serenata? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué sienten, debatir sobre estas series que tanto amamos y compartir nuestras experiencias como fans. La conversación es parte fundamental de esta comunidad y siempre es un placer leer sus comentarios y saber lo que piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de Love is in the air, para que más gente pueda disfrutarlo y revivir este momento mágico. Compartan sus opiniones, sus sentimientos y sus recuerdos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas, análisis, curiosidades, entrevistas, noticias, reacciones y mucho más por venir. Tenemos un universo de contenido preparado para ustedes. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.